Muchas gracias, Nayani. Un placer para mí estar con ustedes. ¿Comemos lo que sentimos o sentimos lo que comemos? Comenzaríamos así. Como cada semana tengo la oportunidad de contactar los millones de televidentes de este prestigioso Extremo Extremo, un honor para mí compartir con este panel en el día de hoy de dos bellas damas y dos distinguidos caballeros. Y para nosotros, siempre que tenemos esta oportunidad, elevamos nuestra plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento tan trascendental en que tratamos de llevar orientación. Tal como decía Nayoni, es saludable el postre. Es que nosotros no venimos aquí solamente a hablar de lo saludable, sino a advertir las cosas que pueden ser dañinas. Entonces, la palabra postre viene del latín posterior. Es algo que va después de la comida. Por eso se llama postre. Y tiene una historia bastante larga. En la medida que la comida es más gourmet, que no es lo que más abunda en la República Dominicana, pues los postres en comidas, cenas formales, etcétera, son una parte importante del platillo, pero no es una importancia para la salud como lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Porque usted está aportando una enorme cantidad de calorías extras que no sirven absolutamente para nada que no sea para acumularse como barriga o como grasa saturada en las arterias. Entonces, la palabra postre viene del final, pero me voy más atrás. La palabra postre se utilizaba, o la comida después de dulce después de haber comido, desde el Imperio Romano. Ustedes recordarán que los césares hacían banquetes en varias etapas. Una primera etapa, tenían incluso vomitivos. Esto está en la literatura. De que se daban una gran panzada, iban, vomitaban y volvían a comer. Entonces hacían eso constantemente. Eso está en la literatura. Y los griegos y los árabes también utilizaban esto. Ahora bien, ¿qué significa el postre en sentido general? Es un aporte extra de calorías. Por eso dije, necesitamos saber lo que comemos para saber cómo lo comemos. Entonces, desde el punto de vista del gastroenterólogo, que es el tema que quería introducir el productor, Érico Zapata, ¿a ti no te gusta que yo diga, Érico? No, porque no es médico. Bueno, pero pero tiene sus dudas. Un día nos va a matar a él, a nosotros. Él me dice, ¿qué dice el gastroenterólogo de los postres? Eso fue lo que me escribió. Y es correcto, es una inquietud correcta, porque fíjate bien, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos normales, sin importar la clase social, los postres son ya más de comida muy formales y de comida sofisticada. Generalmente el dominicano, después que se tira un arroz con habichuela con carne y con fritos verdes, generalmente lo que quiere es echar una pavita. Sí. Pero el postre es sofisticado en las alcurnias altas, en las comidas formales, y es un aditivo adicional a la ingesta de calorías. Pero yo creo que también es psicológico, doctor, porque mire, un ejemplo, uno termina de comer y psicológicamente, como dice Noni, yo voy a dar la esquinita que tú dijiste. Esa esquinita te quita como el craving, la locura de la ansiedad. Jessica, nada más probando un chingo. Si fuera la esquinita... Bueno, no se los harta, pero es psicológico. Lamentablemente, fíjate bien, es importante esa inquietud de Jessica Pereira. Sí. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos hormonas fundamentales para lo que es la regularización del apetito. Tenemos la dopamina, que es una hormona que se produce en el cerebro, que es la llamada hormona del placer y de las adicciones. Esta hormona sube en el adicto a la cocaína, en el adicto al alcohol, en el adicto al café, en el adicto al tabaco, en el adicto a la heroína y en el adicto a los dulces, porque los dulces son adictivos. Los refrescos de cola son adictivos. Esta hormona se estimula y no te dice, me voy a comer un pedacito. La hormona te dice, es verdad, es un asunto que uno no puede parar. Otro pedacito, cómete otro pedacito más. Es verdad. Entonces, tenemos la antítesis de esta hormona, que es la hormona de la ansiedad. ¿Me ibas a decir algo? Sí, perdóname antes que se me olvide. Primero, el azúcar, elemento 1. Y 2, fui a un restaurante chino hace unos años con Pochi y familia, y el chino, para agradarnos, nos dijo, quiero que se sientan bien aquí en el restaurante, les voy a traer un postrecito.
Lo digo con tanto cariño. Que había que Nos comérselo. quedamos Pochi y yo ahí esperando y vino con una naranja. Yo le iba a matar casi. Entonces, ¿qué es lo que es postre? ¿Qué es lo que es un postre? Es correcto. ¿Es azúcar Sí. o es qué? No, el postre es lo que normalmente se utiliza como preludio del final de una buena comida, de una buena comida. Ajá. Entonces, hablábamos de la hormona del placer, que es la dopamina, dopamina. pero tenemos la hormona del estrés, que es el cortisol. Es una hormona que normalmente, cuando el organismo se dispara con algún tipo de mecanismo de impacto, hace que el organismo entre en ansiedad. Esta hormona sube y la dopamina es la que va a nivelar ese tipo de equilibrio. Ahora, desde el punto de vista del gastroenterólogo, que fue la inquietud que tuvo el productor del programa, fíjate bien, en las mayorías de las comidas o todas las comidas son saladas, ricas en carbohidratos y ricas en grasas saturadas. La gran mayoría. La comida gourmet, yo particularmente la comida gourmet yo me quedo con hambre, yo particularmente. Porciones más pequeñas. Todo el mundo, doctor. Todo es muy chiquitito y entonces ya ahí Por viene- eso es que es varios tiempos. Yo estoy hablando para de mí. uno poder, Yo estoy ¿verdad? hablando- Ahora, ¿qué sucede? Cuando le ingerimos comidas con sal y le ponemos azúcar, el azúcar que es carbohidrato fofo, o sea, que es energía y que no es necesario en ese momento porque hemos ingerido una enorme cantidad de comida, cuando la digestión comienza su inicio en el estómago, necesita de 1 a 2 horas para que en combinación con los ácidos del estómago y con el ácido clorhídrico producir el quimo, que es el bolo alimenticio que va a pasar al intestino delgado para la absorción. Cuando le metemos dulce a ese tipo de ¿Qué pasa? alimento, va a desnaturalizar la digestión. Lo que yo puedo decir que para el gastroenterólogo, una esquinita, como dice Jessica, pudiera ser permitido, pero muy poca gente se come la esquinita. Los postres aportan calorías innecesarias al organismo porque el azúcar que nosotros consumimos, que es la energía nuestra, la gran mayoría de los platos en República Dominicana tenemos diferentes tipos. Y lo que decía Michael, el cambio del sabor del paladar, de por qué no una naranja, por qué no un pedazo O de té. piña, o un té. El té es súper digestivo, Súper bueno. pero se ha demostrado científicamente, contestando a la inquietud de Érico Zapata, de que un cambio brusco de lo salado a lo dulce va a producir una paralización de la digestión y no va a ser una digestión correcta. Sin embargo, lo que conocen los franceses como el plus café, que es una bebida Aperitivo. como manzanilla, no, el aperitivo es para antes de la comida. Aquí sería una bebida para Que ayude estimular, el proceso de estimular digestión. la digestión, el plus café, como le dicen los franceses. Y no venimos a hablar de Francia, no es natural. Entonces, esto lamentablemente es dañino para la salud, no es propicio tener ni necesario la comida de las ingestas. El cacao, que es uno de los derivados más adictivos, sin embargo, el cacao crudo es un antioxidante enormemente beneficioso para la salud cardiovascular. Pero el cacao compuesto, cuando se le agrega el chocolate y el azúcar, ¿quién se come de los famosos Hershey 5 besitos? Uno se come el paquete Ay, entero. el paquete entero. ¿Qué Y te ese, dice? y ese chocolate negro, nadie le hace ¿Qué caso, te dice? doctor. ¿Qué te y es dice? el que mandan a comer. ¿Tú sabes quién es que te está Súper hablando? amargo. Te está hablando la dopamina de tu cerebro que te dice, ay, Oni, cómete otro. Cómete otro, Entonces, hombre, que eso no hace nada. en sentido general, Moisés tiene una pregunta. Doctor, Sí, es lo que- a ok, ya. propósito, doctor, pregunta aquí una televidente desde Santiago, que ella cada vez que come, si no prueba un postre, se siente insatisfecha. Ella pregunta, ¿seré diabética y no lo sé? Fíjate, en los prediabéticos, es decir, hay una importancia en esa pregunta trascendental. ¿Por qué? Porque un paso de inicio hacia la diabetes es una intolerancia que tiene el organismo a la insulina, una insulinoresistencia. Quiere decir que el páncreas está segregando la insulina, que es la hormona que se encarga de distribuir el azúcar en todo el organismo, pero al perder la capacidad de regar ese azúcar en el organismo, está circulando y esa persona es lo que se llama una persona diabética tipo 2. La persona adictiva al dulce
generalmente va a desarrollar una diabetes tipo 2. De Y verdad, fíjate bien qué que bien. todos los diabéticos Wow. ¿Por qué, se doctor? mueren por comer un pedazo de chocolate o un pedazo de bizcocho o un pedazo de flan. ¿Por qué? Porque ese azúcar que está circulando en el organismo, las dopaminas del cerebro te llaman, desgraciadamente, a seguirla ingiriendo. Y si vamos a lo que es el verdadero... ¿Y cómo la controlamos esa dopamina? No, es el verdadero sentido del programa de hoy, llevar el mensaje que los postres siempre están, pero los postres tienen la particularidad de ser más dañinos que beneficiosos. Y hay otra serie de cosas, como dijo Michael, un té verde es esencial para la digestión. Porque ¿qué se habla del postre? Como si fuera algo que va a ayudar a la digestión. Yo estoy demostrando que cuando mezclas sal, que son de las comidas naturales nuestras, y le ingerimos azúcar, va a haber una descomposición y fermentación que va a alterar el proceso digestivo normal y que va a hacer que esas calorías innecesarias pasen al torrente circulatorio. Y cuando las calorías comienzan a circular en el torrente circulatorio y no tienen dónde ir porque no son necesarias, se van a acumular en los famosos chichos que tenemos. Van al abdomen para posteriormente ir al hígado y producir la esteatosis hepática, que me imagino que algún día Érico dará este tema porque es un tema de salud pública. Las personas que tienen grasa en el hígado es un tema extraordinariamente interesante y que en República Dominicana hay un 14% ya de diabéticos, lo que significa que es una cifra alarmante, conjuntamente con un 34% de hipertensos. Entonces, el postre es una adicción que generalmente hay personas, como dijo la señora de Santiago, no puedo terminar mi almuerzo si no como un poco de dulce, porque el organismo te está llamando a esa necesidad de que te sacies de algo que necesariamente no es necesario para ti. Demostrar que un buen dulce es muy bueno, si lo supiéramos racionalizar, sería agradabilísimo. Porque Exacto, doctor, porque la vida es balance. ahí pusieron en pantalla Ay, Dios unos mío. postres que, mira, esas cosas son No tanto por el flan, altamente agradables. El brownie a la mode. Sí. Los brownies. Majarete. Doctor, y esa glucosa que el organismo necesita para crear energía extra que necesitamos para el normal desenvolvimiento de uno, entonces no podemos hacerlo vía los postres, tiene que ser otro tipo de azúcares, menos saturadas. Esa es una excelente pregunta que no quisiera terminar el programa. Hay de varios tipos de azúcar. El azúcar que más se descompone desde el punto de vista de alterar el metabolismo del organismo es el azúcar blanca, porque es un azúcar que no está compuesta. El azúcar negra o el azúcar morena es más digerible. Ambas pertenecen al grupo de los hidratos de carbono necesarios. Los hidratos de carbono son necesarios como un automóvil necesita la gasolina para moverse. Pero si a un auto tú le echas más gasolina de la cuenta, se va a botar. Entonces, cuando esos carbohidratos que nosotros estamos ingiriendo, de los cuales los postres son muy responsables que ocurra esto, fíjate que es difícil que tú veas una persona glotona en dulce con una figura adecuada. Siempre generalmente en la obesidad Chichito. mórbida, que es un tema importantísimo, porque es un problema de salud pública a nivel mundial. La obesidad mórbida es la causa de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial y de trastornos metabólicos en sentido general. Entonces, esa pregunta que hace Alex, esa azúcar que es necesaria para la nutrición de todo lo que significan nuestros nutrientes, cuando está en exceso, va a ser dañina y va a ser el preludio de que una persona sea diabética. También aquí, doctor, nos preguntan finalmente de parte del WhatsApp extremo. Dice, tengo 42 años, soy hipertensa, bebo mucho café y como muchas cosas dulces. Me han hecho muchas veces la prueba de diabetes, pero gracias a Dios todo bien. Mi marido me dice que al tiempo sufriré de azúcar. ¿Qué tan cierto es? Va a depender de su edad, va a depender de su metabolismo y va a depender de la cantidad de azúcar. Hay organismos que tienen la potestad de capacitar y de distribuir ese azúcar, pero todo azúcar viene siendo carbohidratos finos, que se acumulan en forma extra en el organismo, van a ser nocivos para la salud, no solamente para el prediabético, sino, acuérdate que dice que es hipertensa. Hipertensión, diabetes e hiperinsulinismo son factores que van íntimamente ligados y que son altamente perjudiciales para la salud. Doctor, entonces para cerrar, una dudita que me quedó. Si yo termino de almorzar
y tengo una ansiedad un poquito de dulce, voy a intentar obviar el postre, pero sí me puedo comer una fruta. Sí, eso es correcto. Las frutas, esa es otra cosa que quería decirle al público, que las frutas son extraordinariamente saludables, porque no solamente el postre se utiliza después del almuerzo. Recuerden que entre el mediodía y las 7 de la noche, ustedes que trabajan mucho, 4 o 5 de la tarde, el organismo te pide como algo dulce. Entonces, tú tienes la potestad de decir, en vez de comerme el chocolate entero, el Hershey entero, o el paquete de chocolatitos, yo me voy a comer una mandarina, o me voy a comer una piña, que tiene un azúcar saludable, Ay, sí, rica y también. una fruta que nos va a saciar y va a llenar ese espacio que va a estar entre el almuerzo y la cena. En las meriendas. Listo, doctor, gracias como siempre. Vamos entonces, sus últimas palabras. Siempre usted tiene 30 Sí, segundos, sí. ¿verdad? Yo se la pido siempre a Lorenzo. Fíjate, Ahora, cuando se acabe la entrevista, vamos para allá a preguntar eso. se me quedaron en la oficina. Ah, Me ok. acordé cuando iba llegando. No fue que se hizo la operación esa láser que ahora no se necesita. No. O sea, tuve tanto trabajo y que saliendo de la oficina dije, me quedaron los lentes. O sea que me debo ver más raro, ¿verdad, Eric? No, no, se ve muy bien. lindo, Qué doctor. bebé yo, doctor. Terminando, Sí. el consejo nuestro no es que los postres están contraindicados, es que se ha demostrado que el uso de postres de azúcar, de Sí. hidratos de carbono, es una sustancia adictiva, igual que incluso hay un trabajo de 2017 de la Organización Mundial de la Salud que dice que los dulces son tan adictivos como la cocaína. Yo particularmente creo que es un poco exagerado, pero de que sí producen adicción, porque el que nos está mirando, el que está en este panel, el que está aquí, tenemos a Harry también, no es verdad que usted se come un chocolatico, no es verdad que usted se come una bocadita del pedacito, usted le quiere comer el pedazo entero y eso lamentablemente es perjudicial para la salud. Los postres deben ser tratados con mucho cuidado, sobre todo en personas que tienen adicciones previas, como es el tabaquismo, el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. Doctor, un abrazo. Muchas Gracias, doctor. Dios los bendiga. Atención, Alex. Así es, si usted quiere una cita personalizada con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Doctor Yunen, edificio profesional, avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302. O puede llamar para su cita al 809-412-5005. Doctor Rafael Gotró.